Chilevisión presenta Fórmula 1. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nos acercamos al mediodía, estamos a 4 minutos del mediodía. Esta segunda fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se ha corrido en Malasia, en Sepang, el circuito más moderno, el más seguro, el más complicado, tal vez, de la temporada. Y se ha corrido hace algunas horas. Nosotros, obviamente, ni lesos, no le vamos a decir qué pasó para que mantengamos toda la incertidumbre, porque en este momento nosotros estamos en vivo, aunque la carrera ya fue. Y yo tengo que partir preguntándole a Iván González, ¿qué debiéramos esperar, Iván, de Sepang? Bueno, buenos días, o buenas tardes, perdón, Edgardo, buenos días, estimado amigo. Bueno, el circuito de Sepang nos va a demostrar fundamentalmente el tema de la famosa guerra de los neumáticos, guerra que ya comenzó en las prácticas y hubo novedades fuertes en términos de que en la primera práctica libre que se hizo, el piloto de la Jordan, Jarno Trulli, hizo el mejor tiempo, para sorpresa de muchos. En la segunda ya la cosa se empezó a poner más en la cosa normal, ya que Schumacher y Barrichello hicieron los mejores tiempos, y en la clasificación existió una lucha entre los dos hermanos Schumacher muy fuerte por la pole position. De hecho, hasta que faltaban prácticamente un minuto de término de la clasificación, Ralf Schumacher tenía la pole position con el Williams equipado con neumáticos Michelin. Montoya estaba ubicado en el cuarto lugar. Sin embargo, en ese espacio de tiempo que quedó ya prácticamente en la última vuelta, Schumacher hizo la pole position seguido de Rubens Barrichello, relegando al tercer lugar a el piloto Ralf Schumacher. Ahí tenemos justamente la grilla de partida, con Michael Schumacher de Ferrari en primer lugar, Rubens Barrichello en el segundo, Ralf Schumacher de Williams en el tercero, Mika Häkkinen. Eso. Aprovecho de darle el paso. Bien, claro, porque nos han llamado queridos amigos finlandeses radicados en Chile, en el sur, en Arauco. Un abrazo para ellos, nuestra gratitud. Nos dicen que acentúan o remarcan, mejor dicho, muy bien cada letra los finlandeses y dicen Häkkinen y Räikkönen. Quien clasificó en el lugar número 14. Exactamente. Seguimos con la grilla. En el quinto lugar, Jarno Trulli. En el sexto, Juan Pablo Montoya. Jacques Villeneuve en el séptimo. Octavo, David Coulthard de McLaren Mercedes. No han andado para nada los McLaren Mercedes y tampoco han andado para nada los Benetton. Ahí tenemos justamente el piloto que ha sido la sorpresa de esta competencia, Ralf Schumacher, con 1:35, 1 minuto 35 segundos, 511 milésimas en el tercer lugar, solamente a 291 milésimas del primero, que fue su hermano Michael Schumacher, que hizo 1:35, 220. Ahí está Rubens Barrichello, el piloto brasilero. Fíjese, estimado amigo Edgardo, que Schumacher va a tener que pagar sobre los 5.700.000 para Michael, va a tener que pagar para poder usar el nuevo casco. ¿Esa fue la sentencia definitiva? Así fue la sentencia definitiva y el arreglo definitivo con la fábrica Bell, que es la que le proveía antiguamente del casco. Ahora con una empresa alemana de casco, la Schubert Helmet, está usando este casco que, a decir de Schumacher, es bastante más liviano y más seguro. Hoy completó 34 poles Michael Schumacher, dejando atrás a varios. ¿Y alcanzará Ayrton Senna, el legendario que hizo 65 poles? Es posible, como están dando la Ferrari hoy día, realmente es posible. Ha completado un récord de 6 pole position seguidas y está esperando poder superar ese récord. Ahí estamos en lo que se conoce como la vuelta de posicionamiento. Hay amenazas de lluvia en la competencia. De hecho, en la mañana, en el warm-up, que también tuvieron muy buena ubicación los pilotos de Williams, con los neumáticos Michelin, estuvo en algún minuto la pista mojada. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en definitiva durante el transcurso de este Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang, ubicado en las afueras de la ciudad de Kuala Lumpur, capital de Malasia.
Ha llovido casi todos los días últimamente, de los últimos 5 días llovió 4 y pareciera ser amenazante el tiempo también al momento de largar la carrera. Esta pista, estimado amigo, tiene una característica que es muy ancha, por lo tanto eso permite que los pilotos, estando la pista evidentemente seca, puedan tomar distintas trayectorias para enfrentar las curvas. Es una pista que es mixta en términos de que tiene curvas muy lentas y rectas muy rápidas y anchas, como por ejemplo la que vemos ahí. Te permite atreverse más, ¿no? Así es, efectivamente. Se juegan más los pilotos, ahí tenemos una de las curvas que es una curva rápida, otro curvón rapidísimo. Se llega ahí al sector de la parte trasera de lo que es el paddock. Lo que no supe, Iván, es cómo terminó el tema de la venta de entradas, porque estaban muy preocupados hasta el viernes con solo la mitad de las 90.000 entradas vendidas. Bueno, al final aparentemente asistió más público del que la gente esperaba y fundamentalmente porque hubo una rebaja de valores en el precio de la entrada en definitiva, la entrada a los lugares que se ven ahí, el cerro, ¿no? No esa tribuna principal, que es la que estamos viendo ahí, esa cosa blanca, llegó bastante gente en definitiva. Es impresionante la arquitectura, es muy moderna pero fundamentada en líneas muy tradicionales, muy Así bonito. es, muy dentro del estilo de lo que es la arquitectura malaya. Recordemos que en Malasia están las Torres Gemelas de Petronas, que son uno de los monumentos arquitectónicos del mundo. Y ahí está en el momento de la partida de la competencia con Michael Schumacher y Barrichello en la primera fila. Michael Schumacher decidió correr a último minuto con el auto muleto, con el segundo auto y no con el auto oficial que había estado probando todos estos días. ¿Que se va con el mejor motor de la clasificación o de la carrera anterior? Depende cuál es la puesta a punto. Yo creo que es un problema de puesta a punto, nomás no tuvo confianza en lo que le pasó. Ahí hay un problema con un auto, me da la impresión que ese es Fisichella, en el Benetton, está colocado en una posición que realmente no corresponde, está cruzado en la grilla, en la posición, las luces empiezan a parpadear, esto significa que la partida se ha detenido y se va a empezar nuevamente el procedimiento de partida. Curioso, muy curioso lo que sucedió. Tal vez ahí. alguien lo indujo a error. No está, claramente se pasó de su casillero, no está puesto en su casillero. Otra de las novedades es que al piloto brasilero Bernoldi le fueron quitados todos sus tiempos de la clasificación y quedó en el último lugar de la grilla. Él había clasificado originalmente en el lugar número 19 y fue llevado al lugar número 22, permitiéndole esto tanto a Mazacane como a Felipe Alonso avanzar lugares. Y el tema de la temperatura es tremendo, a 35 grados a la sombra y entiendo que algo así como 43 en la pista. El día de las clasificaciones estaban los pilotos, había una temperatura de 42 grados, temperatura ambiente, o sea, esa temperatura llevado adentro del auto con un buzo antiflama de 3 capas, con el casco, con las capuchas que usan, los guantes, el calor que produce el motor mismo, los radiadores van al lado, todo eso se calcula que llegaba prácticamente a unos 60 grados, que es una temperatura altísima. Los pilotos tienen que soportar, tienen que hacer una gran preparación física para poder soportar el esfuerzo que significa toda esta carrera. Incluso Michael Schumacher decía que si él no se hidrataba o si los pilotos no se hidrataban suficientemente en las primeras vueltas, tenían serios riesgos de poder incluso perder la conciencia en carrera, lo cual es altamente peligroso. La deshidratación es el enemigo fundamental para la salud. Sí, es complicado hidratarse al mismo tiempo, ¿no? Sí, bueno, hace muchos años atrás un amigo me consultó cómo lo hacían los pilotos si le daban ganas de orinar. Ya. ¿Okay? Y bueno, yo tuve la oportunidad de consultarle a un piloto cuando asistía a un gran premio, yo le dije, ¿cómo lo hacen si le dan ganas de orinar con todo el líquido que consumen y todo lo demás? Bueno, orinan, ¿no? Ya, y se acabó. Es tan sencillo como eso. Claro. Igual que uno. Claro, solo que no arriba el auto. Claro, no pueden lamentablemente parar el auto, bajarse a las casitas y volver. Entre la posible lluvia que se anuncia, el calor, la humedad, ¿es una prueba decisiva para Michelin y Bridgestone? O más bien para Michelin, que es la que está volviendo. En los ensayos privados que han hecho todos los equipos, se supone que Michelin tiene una muy buena condición de neumático de lluvia. Ahora, en las pruebas que se hizo en la mañana del día de la carrera, o sea,
a ver, vamos, en la tarde del sábado nuestro, anduvieron bastante bien con piso mojado. Ahora, no estaba lloviendo, había llovido y la condición de piso se mantenía mojada. Todos los autos salieron con neumáticos de lluvia, un poco aprovechando la posibilidad de probar cómo andaban los autos con piso de lluvia. Ahí tenemos a Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano. Ahora, todas estas cosas son una combinación de factores, no solamente los neumáticos de lluvia son los que hacen que el auto ande mejor, sino la puesta a punto del auto para la condición de la pista que esté mojada muchísimo más resbalosa. Justamente ahí vemos a Fisichella, el piloto es el que causó la detención de la partida. Esto es bastante complicado para estos autos porque la mayoría de los reglajes, los embriagues y todas esas cosas, embrague, perdón. ¿Cómo no? Están muy al justo, por lo tanto, de repente una segunda partida hace que el embrague se les quiebre y pierdan la posibilidad de partir o que se les detenga el motor. Ahí vemos justamente lo que hablábamos de la temperatura, Jarno Trulli recibiendo ahí con un ventilador aire sobre su rostro para bajar justamente la temperatura. En los comentarios preliminares, Iván, se ha insistido mucho en que en la largada, la primera curva tiene una contracurva que es muy complicada. En general, este circuito en el que se corre por tercera vez, ¿qué te parece más difícil, más peligroso, menos complicado que otros? Este circuito tiene la característica que fue de alguna manera construido por los pilotos. La mayoría de los pilotos, y sobre todo Alexander Wurz, un piloto austríaco, fue quien más ayudó a la construcción y al diseño del circuito. Y justamente se vieron todas esas alternativas. Y si bien es cierto, tiene al final de la largada una curva y una contracurva, está esto que es bastante ancho el circuito. Y al ser muy ancho, permite, ante una eventualidad, que los pilotos tengan la alternativa de poder sacarse un poco el obstáculo que pudiera tener. Y para perdón, sí, Hakkinen, ya no se nos olvida. No se nos olvida. Hoy para el público también es más seguro, entiendo que hay barreras muy altas y que la distancia es del orden de los 50 metros del público a la pista. Así es, las bermas son bastante amplias y también esto lo hace seguro para los autos, porque cuando los autos se salen tienen bastante espacio para recorrer y no necesariamente chocar contra las barreras de protección, ya sea realizadas con neumáticos, los guardrails que normalmente rompen los autos. Ahí están aprovechando este minuto, aprovechan todo en la Fórmula 1, haciendo algún tipo de reglaje al auto de Rubens Barrichello. Se retiran los asistentes y ya estamos listos para la segunda largada de la vuelta de posicionamiento en el Gran Premio de Malasia 2001. En las entrevistas preliminares, los técnicos de McLaren tenían muy mala cara, estaban muy apesadumbrados porque no han logrado los tiempos de Melbourne. Y veían, de verles la cara, en realidad se veía que tienen muy poca esperanza en la carrera. El técnico mexicano, lo escuché, estaba... Joe Ramírez. Exactamente. Bueno, ahí hay una bandera amarilla delante de un auto, eso significa que ese auto tiene algún problema, algo pasa y para que los demás autos lo esquiven. Y estamos dando la segunda largada y se ha quedado Juan Pablo Montoya. Atención, se queda Juan Pablo Montoya en el momento de la partida, corren presurosos los mecánicos para ayudarlo a partir. Esto puede ser un poco lo que yo les decía anticipadamente, el hecho de que estas esperas, ¿no es cierto?, de alguna manera producen algún problema. Y eso que se ve ahí, esas cosas blancas que se ven ahí en la pista, es hielo seco que le colocan a los autos en los radiadores para que se enfríen los radiadores. Son 56 vueltas de esta carrera que comienza con el problema para el colombiano Montoya. Drama para Colombia, que está obviamente toda viendo cómo anda, le dice el asistente ahí, al mover el dedo índice, le está diciendo que eche a andar el auto y aparentemente no hay problema. Podría Montoya, de acuerdo a la regla, antes que se prenda la luz verde se puede cambiar de auto. Podría Montoya bajarse del auto y correr a los pits para ir a tomar el muleto. Lo otro es que los mecánicos, bueno, ahí lo están retirando el auto justamente, lo están retirando, pero Montoya está, me da la impresión, todavía arriba del auto. Una situación complicada para el colombiano. Ahí lo sacan. Y una cosa divertida, vamos a ver ahí que lo sacan por una abertura que han hecho en el muro. Corren el muro, lo sacan y vuelven a colocar de nuevo el muro de contención. ¡Qué genial! En la estadística dice, Iván, que la Williams tiene 10 kilómetros más de velocidad en recta que Ferrari. ¿Eso podría o tendría que ser? Bueno, ahí va corriendo de verdad a buscar su automoleto. Esto lo va a hacer partir desde
desde la salida de la calle de boxe, la calle de pista, como se conoce, mostrando el estado físico. Ahora, esto evidentemente que también le causa al piloto otro problema adicional, porque además del calor, además del nerviosismo propio de tener que partir en su auto, correr a buscar otro auto, subirse, aun cuando en este caso me da la impresión que el auto muleto está preparado para él, es otro inconveniente más que tiene el piloto, o sea, tiene que subirse, amarrarse de nuevo, hacer todo el procedimiento nuevo cuando los autos llegan a la grilla de partida, y me da la impresión de que Fisichella ha sido relegado al último lugar. Efectivamente, ahí vemos a Fisichella detrás incluso de Bernoldi. Fue penalizado por esa falta que tuvo en la partida anterior, y de nuevo está ahí un poco dubitativo en qué lugar se pone, pero ya me da la impresión que vamos a tener carrera. Un impresionante golpe de vista, un circuito espectacular, ¿eh? Se prenden las luces rojas, se apagan, y esto significa que la carrera se inicia. Ahora sí. Partió la carrera. Vamos ahí a ver cómo se enfrentan la primera curva. Viene Trulli por fuera y Schumacher toca un poco a Barrichello. Barrichello se golpea con Ralf Schumacher, se trompea Schumacher. Y fíjense ustedes cómo lo logran esquivar los autos. Lo lograron esquivar los demás. Ahí acelera violentamente y vuelve a la competencia Ralf Schumacher. Las dos Ferraris con Schumacher y Barrichello en el primer lugar. Detrás de ellos viene Trulli. Después me da la impresión que viene Montoya. Oiga, difícil contarla dos veces la de Schumacher, Sí, ¿eh? muy difícil, que nadie lo tomó ahí. Ah, no, viene Coulthard, el que viene detrás, y ahí se queda un piloto de la escudería Sauber, me da la impresión. ¿No es Panis? No, me da la impresión que fue, ese es Raikkonen. Ya, Raikkonen. Raikkonen, no logra dar la primera vuelta. En un Sauber personal, los auspiciadores de este gran premio, se ha quedado fuera uno de los locales. Vemos la pista bastante amplia, muy ancha la pista, tiene casi el doble de lo que tienen las pistas normales. Vemos cómo ahí Michael Schumacher, que va ya por batir récords, aparte de intentar ganar cada carrera, seguir batiendo récords. A pesar de que se pone en duda mucho, hay mucho pelambre entre los rivales, porque la Ferrari parece que está bien fuera de los reglamentos con el auto. Pareciera ser, y además parte de los comentarios que, bueno, hablábamos en la primera transmisión de la Fórmula 1 de este año, que justamente Heinz Harald Frentzen es el piloto que está en una especie de campaña contra Ferrari. Frentzen decía de que él tuvo que andar detrás de los Sauber, que son motorizados por Ferrari, en la competencia de Australia, y que él decía, es evidente que los Sauber tenían algún tipo de control de tracción que debe ser suministrado por Ferrari. A todo esto, Michael Schumacher salió inmediatamente en defensa de su escudería, diciendo de que el problema está que Ferrari hace mejor las cosas que los demás, y por eso a lo mejor tienen algún tipo de diferencia. Pero lo vemos de repente, justamente en el circuito, hay un par de curvas en las cuales la forma como doblan tanto Schumacher como Barrichello es impresionante, realmente es una cosa que llama la atención. Esto siempre pasa. Hace 2 años, cuando fue el año de Häkkinen, se descubrían botones misteriosos en el volante y cosas extrañas, siempre igual, ¿eh? Oliver Panis. Ahí está Panis. Baronda. Qué lástima. Fuera de la competencia, el piloto francés, piloto que le ha puesto una gran presión a Jacques Villeneuve, porque recordemos que la carrera pasada en Australia, Panis se clasificó antes que Villeneuve. En esta logró Villeneuve también, en los últimos minutos de la clasificación, mejorar la clasificación. Y para los pilotos es muy importante el tema de cómo andan en la clasificación. Los pilotos se miden un poco en base a cómo anduvieron en la clasificación. Y aquí está la clasificación con 2 vueltas. Me pareció en nubes, ¿eh? Sí, aparentemente se Estaba ven cerrado todo el rato. Schumacher, Barrichello, Trulli, Coulthard, Frentzen, Verstappen, Villeneuve y Häkkinen. Verstappen saltó del lugar, a ver, del lugar número 18 está séptimo. Después sigue Heidfeld, Alesi, Fisichella, Baton, Bernoldi, Buchtes, Márquez
y Schumacher obviamente que en el horario 16 quedó bastante retrasado con ese trompo que se pegó en la partida. La diferencia entre Barrichello y Trulli, entre el segundo y el tercero, 3 segundos 549 milésimos. De Burti se dice que no llega a competir a España. Oiga, derecho se va a Michael Schumacher. Ojo. ¿Qué tal? Schumacher se sale derecho, debe haber habido algún problema de adherencia en la pista, porque es muy difícil que Schumacher se salga en una curva con ese tipo a esa velocidad. Me da la impresión que está empezando a llover. Sí, ya está la pista con problemas, sí. Me da la impresión que está empezando a llover y ahora vamos a ver cómo lo hacen los pilotos, las escuderías y todo para poder cambiar. Ahora, en estos países, y a lo mejor estimado amigo, que le ha tocado alguna oportunidad ir de vacaciones a la Florida, en Estados Unidos, y se vienen estos nubarrones y estas lluvias que uno se ve obligado a parar, a detenerse, porque no se ve absolutamente nada. Cada gota es como que si tuviera una manguera en cada cosa. Es impresionante. Y en Asia las lluvias son más o menos parecidas a este tipo. Se decía de que la fecha no era una muy buena fecha porque es la época de las lluvias en Malasia justamente. Sí, ya está absolutamente mojada la pista, miren lo que le cuesta a los autos poder doblar ahí esa horquilla. Ahí vemos la cámara de arriba, creo que le pasó a Michael Schumacher, enfrente a la curva, se le va el auto de punta, se va hacia afuera y Barrichello también no sigue. Es impresionante realmente. Pero Barrichello logra, advertir un poco por lo que pasa a Schumacher, lo pasa ahí sobre la cama de Leca, sobre la parte de la berma y logra salir delante de Schumacher. Problemas con el piso hacen de estos inconvenientes los pilotos. Tenemos a Trulli en primer lugar y se prepara el cambio de neumáticos desde los de piso seco a cambio de neumático de lluvia para la escudería Ferrari. Ya fíjense la estela que van dejando los autos, ahí entra Tarso Márquez de Minardi a cambiar neumáticos. Que hay distintas características de neumáticos según la intensidad de la lluvia. Así es, hay neumáticos que tienen mayor profundidad en el dibujo y otros menor, lo cual lo hace similar más o menos al neumático de carrera. No, esto es un desastre, ¿eh? Veíamos ahí miren cómo llueve, fíjense la lluvia. Ahora veíamos cómo a Tarso Márquez le estaban colocando 3 neumáticos y faltaba uno. Es como si los hubiera tomado de sorpresa, que no es el caso porque pues, se sabía que podía pasar. Esta es la segunda fecha en Sepang, el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1 en Chile. Y ahí sale el auto de seguridad, el safety car, para detener realmente un poco el andar de los autos porque está quedando el desparramo. Ahí se va otro. El otro piloto de Sauber, Nick Heidfeld, fuera de la pista. Trata de sacarlo de ahí, no puede, le patina la rueda. Tenemos varios inconvenientes. Ya tenemos que está fuera de la pista Raikkonen y Panis se salieron en carrera. Después ahora vemos a Nick Heidfeld en carrera. Miren ustedes, realmente no se ve nada. O sea, y ahí Frentzen, o Trulli, quien iba puntero, también se sale, pero logra seguir caminando. El banderillero muestra la bandera amarilla agitada. Esto indica automovilistas cuando hay bandera amarilla agitada es que hay una situación de riesgo, de peligro, por lo tanto deben mantener y neutralizar la carrera. Se va uno de los Arrows, me da la impresión que es Renault el que se fue. Hay confusión en muchos aspectos. Lo que está claro es que está el auto de seguridad, que está la bandera amarilla, pero ha habido confusión en pits y tal vez en las mismas posiciones. Se deben haber producido fuera de cámara más de algún abandono. Y ahí vemos como otro piloto sale del sector Unpros, sale del sector de la berma. Ahí vemos un Minardi ahora. Ese es el Arrow que veíamos recién, que pertenece a Bernoldi. El cambio de neumáticos, ahí la gente de Ferrari limpiándole las tomas de aire, cambiándole el neumático. Montoya también fue la pista. Esa superficie de seguridad que no es pasto fuera de la pista, ¿qué es? Le llaman la cama de Leca. Es, huevillos chiquititos, para que nos entendamos. Huevillos muy chiquititos, porque mucha gente hablaba de las trampas de arena. No son trampas de arena, son trampas de piedra muy pequeñas, muy bien colocadas, y es lo que hace que... Mire, ahí hay una cosa inédita en el equipo Ferrari.
están esperando como si estuvieran en estación de servicio la atención, están atendiendo a Barrichello y atrás está Michael Schumacher esperando que la atiendan a él. Realmente en estas condiciones es preferible perder el tiempo ahí que salirse de la pista. Claro. Ahora, cuando vuelven a la pista, ese huevillo, esa piedrecilla, supongo que entrará a la pista también y molesta. Es muy molesto, entra a la pista y entra a los radiadores, se pega los neumáticos, estos neumáticos toman temperatura muy rápidamente, se les pegan los neumáticos, por lo tanto es una condición, a los que salen de ahí, las primeras vueltas son normalmente muy complicadas. Ahora, esta situación de que vea uno gente buscando neumáticos por ahí, como que no habla muy bien del nivel de preparación, ¿eh? Porque se sabía, yo supongo que llovía, que podía llover. Yo diría que había una alternativa 50-50. Ahora, lo que pasa es que en los días anteriores había llovido y había estado esta amenaza de lluvia, pero cuando, con la temperatura tan alta, cuando llovía se secaba rápidamente la pista. Entonces a lo mejor se jugaron al hecho de que, bueno, puede que caiga una nubada, se seque la pista rápidamente, pero la nubada que cayó o la lluvia que ha caído ha sido demasiado grande. Ahora, hay sectores de la pista que están más mojados que otros. Sí. Un mangazo, como decimos a veces. Un mangazo. Miren ustedes cómo está y sigue y continúa lloviendo. Ahí tenemos a David Coulthard, quien en este momento es el líder de la competencia. Estamos todavía en condición de auto de seguridad. No nos dicen todavía cómo va la... Aquí viene, justamente. Coulthard, Frentzen, Verstappen, Häkkinen, Trulli, Alesi, Fisichella y Schumacher. Ahí nuevamente con problemas Barrichello, ¿eh? Ahí tuvo nuevamente problemas Barrichello. Con neumáticos de lluvia y todo, igual ahí le costó. Ya está fuera Montoya, Villeneuve, Heifel, Bernoldi, Irvine, Panis y Raikkonen. Alcancé a insinuar la pregunta cuando no la terminé. ¿Qué pasa con Burti, que se supone que le queda poco con su escudería? ¿Un montón de rendimiento nomás? Posiblemente de rendimiento, porque la diferencia que hay justamente, y para esto es que se toman normalmente como antecedente lo que es la clasificación. La diferencia que hay entre Irvine y Burti está sobre el segundo. Ahí tenemos la repetición de la partida. Schumacher parte muy bien, Barrichello también, se trata de meter por fuera ese auto amarillo que es el de Trulli, le busca por el lado derecho a Barrichello, se toma con Schumacher, que había partido muy bien también, queda en el medio de la pista, no tiene ningún inconveniente con el resto de los pilotos, lo logran esquivar y la competencia se da inicio sin mayores inconvenientes. La partida es de otro ángulo, fíjense ustedes cómo Trulli le busca por el lado izquierdo y después por el lado derecho a Schumacher como a Fisichella. Schumacher ahí le hace un entrevero, aprieta un poco a Barrichello, esto hace que Barrichello apriete a Trulli, Barrichello defiende su lugar y eso ocasiona que se topen y quede bastante tarde en su posición el piloto Ralf Schumacher. Favoreció la pista ancha. Vamos y volvemos. Primeras vueltas en Sepang, Gran Premio de Malasia, segunda fecha del Mundial de Fórmula 1. Se corre bajo régimen de bandera amarilla por la lluvia muy intensa que ha generado todo tipo de problemas, peligro, por supuesto, así es que en esas condiciones se está corriendo. Bueno, y el único piloto de los que compiten en la Fórmula 1 que de Australia volvió a Europa fue el brasileño Rubens Barrichello. Ahí tenemos la repetición. Una repetición de algo que pasó, se va en la salida de Villeneuve. Y tenemos el momento que Villeneuve, por esta condición de piso, se sale, lo sigue uno de los autos de la institución que dice la escudería Prost, y ahí viene el Arrow. Es el lugar, es donde mismo empezaron saliéndose Schumacher y Barrichello, me da la impresión. Me da la impresión, sí, es como el mismo lugar. Bueno, decía que Rubens Barrichello es el único piloto que de Australia no se fue directamente a Malasia, sino que volvió a Europa a hacer pruebas. Y esto fundamentalmente por el hecho de que al ser Barrichello brasilero, es un piloto que está como más acostumbrado al tema del calor. Sí, claro. A diferencia de los pilotos europeos, imagínense a Häkkinen y
Raikkonen, que debe ser un sufrimiento para ellos, que no están ni acostumbrados. Deben estarlo pasando mal, ¿eh? Yo creo que en Finlandia cuando sale el sol, sale todo el mundo a las plazas. Así es, y en las escalinatas de los edificios públicos, lo mismo que en Suecia. Sale el sol como con 19 grados, creo. Claro. Aquí, a propósito del calor, digamos que a pesar de la lluvia, siguen los mismos 35 grados. No, exactamente igual. Y aquí se complica un poco más la cosa porque además de mantenerse la temperatura, aumenta muchísimo la humedad. Entonces empieza a estar con una alta temperatura, una gran humedad, lo cual es obviamente muy molesto. Ahí tenemos la repetición de cuando se sale Trulli, que pega un trompo sobre la pista al tratar de frenar en esa curva. Se sale Trulli. Ay, fíjese que más atrás venía Coulthard. Ahí se ve, ahí está. Coulthard también se trompea, pero logra dominar antes el auto y también, de la misma manera como lo hizo Barrichello con Schumacher, también pasó Coulthard al primer lugar que estamos viendo ahora, a Trulli en condición de trompo. Han pasado varias cosas detrás de la lluvia. Sí. Hasta aquí yo creo que nunca había visto una carrera con tantas cosas en condición de neutralización de auto de seguridad, realmente impresionante. La neblina que producen los neumáticos por la lluvia debe ser complicada para el que va detrás. Es complicadísimo y en esto le puedo dar un poco mi experiencia cuando yo corrí en Fórmula 3, nos tocó correr en varias oportunidades con lluvia. Claro, no va a faltar alguien que diga la Fórmula 3 a la Fórmula 1, no. No, igual. Pero el spray que se produce realmente no se ve absolutamente nada. Y uno alcanza a ver esa luz roja que llevan los autos atrás o esa señal cuando ya está prácticamente encima de nosotros. Es una cosa impresionante realmente y obviamente que si uno va más atrás, peor. 80% lo Sumando. 80%. 80%. Bueno, faltan 48 vueltas de las 56 que está pactada este Gran Premio, con David Coulthard, el piloto escocés de McLaren Mercedes, en el primer lugar, seguido de Jarno Trulli, y en tercer lugar, Jos Verstappen de Arrows. Así. Partió en el lugar número 18 y está ahora tercero. Eso es notable, pero nadie hace pelambres ni supone cosas, ¿no? Sino que se supone que hizo algo técnicamente muy bueno, ¿no? Bueno, me da la impresión de que Verstappen logró partir bien porque se fue por el lado de adentro en la primera curva y eso hizo que los pilotos que iban por el lado de afuera los pasó a todos con el trompo de Ralf Schumacher. 15 pilotos quedan en competencia y está ahí Burti también en competencia en el lugar número 13. Sí, se ve complicada su situación ya que la presión que está ejerciendo Ford, quien es la dueña de Jaguar, para que el equipo tenga de alguna vez por todas buenos resultados es bastante fuerte. Recordemos que Bobby Rahal es el director deportivo, un piloto norteamericano y poseedor de equipos en la CAR, y también está Niki Lauda, ex campeón del mundo, asesor de Ferrari, también en la parte de relación entre Ford y Jaguar en la parte deportiva y técnica de estos autos. Para hacerse una idea de las platas en este tema, leía que lo que gasta la Ferrari en esta temporada, por ejemplo, son 284 millones de dólares. Es una locura, ¿eh? Bueno, le pagan 55 millones el amigo Mijael. Ya. Se lleva una parte, un sexto del tiempo. Bueno, la McLaren no es tanto menos, ¿eh? Son 274 millones. Pero Ron Dennis, que es el dueño de la McLaren, es bastante más manito de guagua, así que les debe pagar unos 15 más o menos. Ya. Ha tenido siempre por algunos problemas. Lo mismo Frank Williams. Frank Williams no es un dueño de equipo muy dadivoso, muy generoso. Y parte de los problemas que tiene con sus pilotos se producen fundamentalmente por el tema de los pagos. Mira, ahí tenemos el Arrows, el Panis en el bar Honda, se le prendió fuego, ¿ah? Al motor. Al motor, Sí. sí. Entonces tenemos ya a 7 hombres fuera de competencia. Esta es una repetición porque Panis salió de los primeros, Panis salió en situación de carrera. O sea, Panis seguramente lo que le pasó fue que se reventó el motor, le cayó el aceite sobre los neumáticos y eso hizo que se rompiera. No estaba lloviendo cuando salió Panis. Seguimos en condición de bandera amarilla. Y aprovechamos para ir y volver. Estamos de vuelta en Sepang para el Gran Premio de Malasia. Ya habíamos estado en la inauguración de la temporada de Fórmula 1 en Melbourne
Y aquí estamos bajo la lluvia y siempre bajo régimen de bandera amarilla. Se me queda una pregunta, Iván. Esto de que no ven sencillamente porque el agua y todo va ensuciando los cascos. Bueno, ¿y qué solución tiene para no correr a ciegas? La solución que tienen es que los pilotos usan delante de la mica del casco unas capas, unos film transparentes de acetato, que se conoce como tear-off. Se colocan una cantidad aproximadamente entre 6 a 8 y estos se los van sacando a medida que va transcurriendo la competencia. Muchas veces toca ver que de repente en una recta o en una situación se ve por ahí como un plastiquito volando. Ese plástico transparente volando, esos son las micas protectoras, estas que de alguna manera ayudan a que se mejore bastante la visibilidad. Ahora, en el caso, cuando estos casos de lluvia, veo que se está secando un poco la pista en algún sector, se gastan bastante anticipado, porque igual, independiente de la condición del piso, estos autos van echando hacia atrás algunos tipos de vapores y fluidos que ensucian evidentemente la mica igual, aunque sea condición de carrera normal. Esto es disparejo, hay sectores que parecen muy secos y otros que están mojados. Sí, este sector me da la impresión que es por efecto a lo mejor de la sombra que proyecta la tribuna, que hace que se seque menos que los otros sectores donde están prácticamente a pleno sol. Fíjate que la tribuna es bastante grande, esa horquilla que hay ahí está de alguna manera también tapada por ese, no sé, quitasol, diría yo, que está puesto gigantesco. Aguda su observación. Gracias. Observemos las posiciones. Coulthard, Frentzen, Verstappen, cuando se han transcurrido 9 vueltas, Trulli, Alesi, Fisichella, Ralf, Schumacher en el octavo lugar. Mazzacane, Barrichello, Michael Schumacher, en la posición 10 y 11, raro para la Ferrari. Y después tenemos a Button, Burti, Marquez y Alonso, los 15 pilotos que quedan en competencia. Tempranito entonces, 7 hombres fuera de carrera, repetición. Y ahí está la salida de Panis. Fíjense ustedes cómo se le incendió el motor. Claro, le reventó el motor y eso hace que el aceite que lleva el motor vaya sobre los neumáticos, lo hace una condición resfalosa y se sale fuera de pista. Notable, Schumacher, 11, Barrichello, 10. 11 ya, en la lluvia. Ya 12 segundos del líder, o sea, una cosa hace mucho tiempo que no se veía. Impensable. Quedan 46 de las 56 vueltas y se han dado 10. Prácticamente desde el inicio, 2 vueltas en carrera y después todas las demás han sido con la carrera neutralizada por el safety car. Para que la competencia se realice, una de las señales que le da el safety car a los pilotos es que apaga las luces y se retira. Ahí está, ya apagó parte de las luces. Eso significa que me da la impresión que estamos a una vuelta del reinicio de la competencia. Ahora, toda la estrategia que había de los neumáticos, que se iban a usar 2 juegos, 3 juegos, 2 paradas, 3 paradas, no existe. Ahora todos los autos están con neumáticos para lluvia. Si la pista se seca, van a tener que volver a cambiar neumáticos nuevamente y podría producirse un nuevo cambio en los lugares de vanguardia. Ahora, también, como hay diferentes compuestos, si algún piloto se jugó por un compuesto de lluvia, corriendo el riesgo, un compuesto más blando y de menor dibujo, podría avanzar rápidamente a los primeros lugares, aprovechando que los demás van con los neumáticos de lluvia normales, que cuando la pista está mojada, produce un muy buen rendimiento. Cuando la pista está seca, se gastan muchísimo más que los neumáticos normales. Es un asunto de intuición también que juega, ¿verdad? Ahí ya apagó las luces el safety car. Ahí va a seguir derecho el safety car. Ahí está, entra por la entrada a la calle Boxe y se reinicia la competencia. Sin restricción. ¿Y cómo salen de la lluvia con David Coulthard, con Frentzen, Verstappen, Häkkinen, Trulli, Alesi, Fisichella, Schumacher, Mazzacane, Barrichello, Michael Schumacher, Button, Burti, Márquez y Alonso, los que quieran. Alonso, el español, de solo 19 años. Una gran sorpresa en el Gran Premio de Australia junto con Raikkonen,
quien incluso el piloto finlandés, el joven piloto finlandés tenía un permiso provisional de la FISA por las 4 primeras carreras, en circunstancia que al tener su primer punto ya toda la gente está reclamando el que le deberían dar más oportunidades. Vemos cómo Verstappen lucha con Frentzen, quien va en el segundo lugar. Tenemos Coulthard, piloto de la Jordan, y Jos Verstappen, un piloto holandés que está en la escudería Arrows. La escudería Arrows con una gran... Ahí viene Häkkinen buscando sobrepasar a Verstappen, no lo logra. Aquí estamos en el sector donde está bastante más seca la pista. Una lucha importante ahí por el segundo lugar. Aquí está entonces el tema en la cacería de los rojos sobre Coulthard. La curva que vimos anteriormente, ya la vamos a ver recién, es donde se notaba la mayor diferencia entre la Ferrari y los demás autos. Ahora, la Ferrari teniendo casi 10 kilómetros menos que los Williams y que los Arrows, sin embargo, logró hacer los mejores tiempos. Y esto fundamentalmente porque el diseño del chasis le permite una carga aerodinámica bastante más alta que los demás para los sectores más trabados, donde evidentemente se necesita una mayor carga aerodinámica, lo cual le perjudica a su vez en la recta para tener la velocidad final. Y otro poquito la muñeca. Mire, un poquito bastante alto el caso de ambos pilotos. Ambos pilotos son muy buenos. No solamente Schumacher, sino que Barrichello también es un piloto bastante bueno. Y algo de ahí de esta duda, porque realmente, sin hacernos parte de ella, yo no creo que Heinz-Harald Frentzen se haya mandado esas declaraciones sin tener alguna ley de sospecha. Claro, claro. Pero Ralf Schumacher viene haciendo una buena carrera y pensar que pudo haberse quedado afuera en la largada casi. Así es. Ahora, esta situación de la parte del safety car le ha ayudado bastante, porque veíamos que cuando la carrera estaba en competencia estaba ubicado en el lugar más o menos 18 y ahora lo vemos bastante más adelante. Segunda fecha del Mundial de Fórmula 1 en Sepang, Gran Premio de Malasia, el circuito tal vez más complicado, más seguro, más moderno del Gran Circo Tuerca. Bueno, ahí veíamos el momento cuando Häkkinen pasaba a Trulli y veíamos al salir cómo el auto patinaba, cómo el auto se le movía de la parte de atrás. Esto es lo que se quiere evitar de alguna manera con el famoso control de tracción. Esta es una de las situaciones. Cuando veamos la Ferrari, y ahí miren ustedes cómo viene la Ferrari, parecen verdaderos autitos estos Scalexi, estos que andan en las pistas que uno tiene en la casa. Ahí viene la Ferrari bastante fuerte, ya buscando llegar a lugares de avanzada. Cuando veamos la Ferrari vamos a notar claramente que en el caso de la Ferrari no se produce ese problema que se produce en todos los autos. Miren ustedes cómo doblan y cómo se van un poco de trompa, se van hacia el lado de afuera de la pista, y esto obviamente no permite acelerar antes. Coulthard, Verstappen, Häkkinen, Ralf Schumacher, Frentzen, Michael Schumacher y Rubens Barrichello ya. Michael Schumacher pasó a Barrichello, está en el sexto lugar. Como si nada, Bueno, a todo esto, Michael Schumacher no ha cambiado neumáticos, ha pasado todo el régimen de bandera amarilla como... No, acuérdate, Galo, que vimos que estaba esperando detrás de Barrichello para poner neumáticos de lluvia. Ellos privilegiaron el no estar en la pista por poner neumáticos de lluvia, están con neumáticos de lluvia. Pero ahí pasó, por ejemplo, Schumacher al Jordan ese, lo pasó como poste. Ahí se viene acercando justamente Michael a su hermano, detrás del Jordan viene Barrichello. Cuando los pasa Schumacher parece que estuvieran parados. Así es. Y ahí Barrichello se la juega. Fijémonos ahora, miren la diferencia de la tracción. Recién ya está acelerando a full Barrichello y Frentzen, o el Jordan ese, supongo que Frentzen, va tratando de acelerar. Salen derechitos. Así es.
Ya pasó a Michael Schumacher a su hermano y se va a la casa de David Coulthard. Bueno, y justamente por el tener esa mejor salida, logra llegar antes que Ralf Schumacher, Michael, a esa recta. Miren ustedes, ahí vamos a ver un poco el mejor radio que toma Schumacher, prácticamente un radio normal. Esto va a dar mucho que hablar, ¿eh? Yo diría que esta competencia y esto que está pasando con la Ferrari, con este dominio espectacular que están teniendo en esta competencia, va a ser, me da la impresión que va a haber mucho más de fondo. O sea, igual que nosotros, las escuderías deben estar viendo este video también con mucha atención, ¿eh? Sí, y incluso sabían, de alguna manera habían visto la posibilidad de colocar los otros equipos cámaras en algunos lugares, de manera tal de poder tomar claramente escenas que le permitan tener una base sólida de reclamo en contra de la Ferrari. Porque este es un momento muy espectacular de la carrera, porque van reposicionándose, así que tiene actividad en todo su desarrollo la carrera. Barrichello luchando con el piloto de McLaren, con Hakkinen, me da la impresión. Perdón, Hakkinen. Así es. Me gustó eso, de que nos llamen a decirnos cómo hay que pronunciar, porque yo creo que es lo que corresponde. O sea, Sin duda. Uno debería pronunciar los nombres de estos deportistas de acuerdo a cómo se pronuncia su lengua natal. Y ahí, mira esto, lo pasó por dentro a Hakkinen sin que tuviera ninguna posibilidad de luchar por ese lugar. Y esta es la curva donde más se nota la supremacía de Ferrari. Es impresionante cómo se ve ahí lo fuerte que van los Ferrari en esa curva. Sí, como que no hubiera posibilidad de competencia, eran demasiado disparados. ¿Cómo van? ...14 vueltas de 56. Y ahí tenemos a Schumacher luchando con Verstappen, el piloto que anda muy bien en la lluvia, lo mismo obviamente que el piloto alemán, para hacerse del tercer lugar. Ahí vemos cómo se la juega por fuera Schumacher, una maniobra arriesgada, sobre todo por la conducción de piso. Ahí le coloca el auto por dentro, no lo logra en esta oportunidad. Empieza a buscar, a mostrar el auto, está llenando los espejos Schumacher del rojo de la Ferrari. Pero fíjense ustedes cómo el auto, se dieron cuenta que hay un movimiento en la trompa que tiene el Arrows, que definitivamente el auto de Schumacher no lo hace. Ahora, también hay un trabajo que se hace, una puesta a punto, se la juega Schumacher por dentro y logra superar a George Verstappen. Hasta aquí tiene la carrera ingredientes de intensidad y de variación que no tuvimos en Melbourne por la recuperación de posiciones de los Ferrari. Así es, claramente, partiendo hasta los Ferrari era claro que iban a tener que llegar a esta circunstancia. Ahora ya está Schumacher buscando y descontándole segundo a segundo la posición a Coulthard. Se le cuelga detrás ahí, le muestra el auto, le pone el auto por el lado, vamos a ver qué pasa al final de la recta. Se la juegan ambos pilotos, atrasan el frenaje y no lo logran en esta oportunidad Michael Schumacher al momento de entrar a la horquilla. Ahí sale la recta principal. Vamos a ver si aguanta una vuelta más David Coulthard en el primer lugar. Ahí nuevamente le pone el auto y vamos bien. A ver qué pasa. No, ahí bueno. Espectacular. Realmente. Lo pasó por fuera en una circunstancia en la curva y la contracurva y se arranca inmediatamente Michael Schumacher en el primer lugar. Detrás viene ahora luchando Barrichello para pasar a George Verstappen. Queda en segundo lugar David Coulthard, tercero George Verstappen y ahí viene en cuarto lugar Barrichello. Y la carrera vuelve a ser lo que era antes de la lluvia.
con 1 segundo 275 milésimas la diferencia entre Barrichello y Coulthard. Y miren ustedes con la facilidad que pasa también Barrichello a Verstappen, le costó más realmente a Schumacher pasar a Verstappen que a Barrichello. Ya están como partiendo los Ferrari. Ya están, falta todavía que Barrichello pase porque está equivocado, falta que Barrichello llegue a donde Coulthard y lo pase. Parece que es inevitable. Vamos a ver si Coulthard le da más lucha o si puede presentarle una posición más fuerte al piloto brasilero. Estamos a punto de saberlo, ¿no? ¿Sí? Fuerte, ¿eh? Los dos vienen muy fuertes. Barrichello incluso ampliando un poco más los radios de giro para poder salir mejor colocado. Ahí se lo metió. Ahí se lo metió. Chao. Listo. Está obligado el otro piloto el tener que volver y colocarse detrás para poder tomar la línea ideal de carrera. 16 vueltas, estamos entonces a 40. Barrichello. Bueno, y evidentemente que la tribuna llena de hinchas de la marca del Cavallino Rampante de la casa de Maranello explota en gritos de aliento para sus pilotos porque han tenido una recuperación realmente espectacular. El noveno ya está a 27 segundos 437 milésimas del primero, que es el piloto alemán Michael Schumacher. Es rápida la manera como se alejan los pilotos de la escudería Ferrari de sus rivales. Impresionante. Para la agenda de los aficionados chilenos, el 1 de abril es Interlagos, Sao Paulo, por el Gran Premio de Brasil. Interlagos con un signo de interrogación, porque resulta que un abogado, Arnoldo Maluf, colocó una protesta ante la justicia porque el contrato de reparación de la pista había sido entregado entre gallos y medianoche, parece ser, y eso ha hecho que se esté produciendo un problema y una tardanza porque se han tenido que suspender los trabajos, y esta semana estaría el señor Charles Whiting, que es el comisario deportivo de la parte de seguridad de los circuitos, revisando la pista y viendo qué es lo que pasa. Así que podríamos estar como atentos, Houston, tenemos problemas. Claro. Nosotros vamos a estar aquí, ¿no? Bueno, de veras. Sí, hay carrera que avanzar. Así que se podría dar el segundo caso de la segunda competencia, o tercera realmente, si consideramos también en ello el Campeonato Mundial de Motociclismo, que se suspenda en Brasil. Ya se suspendió la competencia de la CAR, que era en Río de Janeiro, también se suspendió la carrera del Campeonato Mundial de Motociclismo, que era en Sao Paulo, y ahora lo que quedaba era la Fórmula 1, así que para todos aquellos amigos que han pensado ir a Sao Paulo, creo que estén muy atentos a lo que está sucediendo, sobre todo las noticias de esta semana van a ser decisivas para ver qué pasa con el Gran Premio de Sao Paulo. Después viene San Marino, está Schumacher en punta, Chilevisión lo tiene y Chilevisión vuelve. ¿Qué pasó? Ah, no, estamos de vuelta en Sepang. Bueno, y veíamos ahí cómo salía recién el auto, están de vuelta los autos a los pits, veíamos a Ralf Schumacher que sale del sector de pico de Williams, porque están volviendo a colocar los neumáticos de piso seco. Entonces están nuevamente los autos entrando a cambiar los neumáticos y buscando la forma de normalizar un poco la competencia. Antes de Schumacher, David Coulthard hizo lo propio. Y ahí se prepara el equipo, los mecánicos de la Ferrari. En Melbourne hubo 8 abandonos, 3 por motor, 1 por frenos, 2 por accidentes, 1 salida de pista y 1 por suspensión. ¿Es el promedio normal de una fecha? Han habido más.
Han habido fechas en las cuales han llegado escasamente los 6 primeros lugares para puntuar. Este año está dando un poco esa condición, porque aquí de los 22 que partieron ya quedan 15 competencias, la carrera no termina, así que podría darse una situación similar. Ahora, en este caso, obviamente que ayudado por el tema de la condición de pista, más que por el tema normal, que es por motor o por algún tipo de accidente. En las mecánicas son motor y suspensión las más frecuentes, ¿no? Sí, motor y suspensión. Yo diría que, pero más que nada el motor, o sea, el régimen al cual están sometidos los motores es muy alto, lo cual a veces detalles hacen que los motores tengan problemas y no puedan aguantar el régimen y sencillamente explotan. Aquí tenemos al piloto brasileño Tarso Márquez, de la escudería Minardi, viéndose en pantalla cuando es alcanzado y sobrepasado por el líder de la competencia. 9 segundos, 273 milésimas, Michael Schumacher de su compañero de equipo Barrichello y 12 de 9, 12, 21 de Coulthard, quien es su más cercano rival, porque Barrichello evidentemente es su compañero de equipo, aun cuando en muchos equipos dicen que el primer rival es el coequipero, como dicen en México. En la primera fecha nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque no hubo champaña en el podio. Después supimos la razón, y es que la televisión no lo trajo en el momento que había muerto un comisario de la prueba. Sí, y hay una situación bastante grave. Le han pedido bueno, de hecho los autos de tanto el Williams como el VAR quedaron retenidos por la policía australiana y tuvieron que entregarle a la FIA los dos equipos las cajas negras de los autos para poder determinar qué fue lo que pasó. Si efectivamente fue Ralf Schumacher el que frenó antes, si fue una aceleración desmedida de Villeneuve, etcétera, etcétera. Incluso más, Villeneuve después del accidente fue llevado a un hospital y estaba con serias dudas de poder competir en este Gran Premio a raíz de que tuvo dolores fuertes en su espalda y en su cuello. Después le fue dado el pase médico, no tuvo ningún inconveniente. Por otro lado, hay una gran duda justamente con el tema del VAR, y que no hayan funcionado los sistemas de seguridad que atan las ruedas, que no permiten que las ruedas salgan disparadas, que fue justamente eso lo que hizo que el mecánico falleciera. Le golpeó una rueda del auto de Villeneuve en su pecho y le causó la muerte. Y lo peor de todo es que hay una duda seria referente a si este señor, este comisario de pista, murió ahí instantáneamente o murió después, porque si hubiera muerto en ese momento la carrera debe haber sido detenida. Y para terminar esta historia, hay acusaciones fuertes de la prensa australiana a la insensibilidad de la gente de la Fórmula 1 al reiniciar la competencia, cosa que nosotros hicimos notar, con la ambulancia en la pista. Y los autos tenían que ir haciéndole un poco el quite a la ambulancia que llevaba a este señor que estaba, según la organización de la carrera, según la Fórmula 1, agonizando, y según la prensa australiana ya estaba fallecido. Esto fue muy dramático y nosotros estábamos muy sorprendidos porque no sabíamos ni supimos en el curso de la transmisión qué es lo que estaba pasando. O sea, la organización de la carrera, conjuntamente con los responsables de la transmisión, lo ocultaron. Sí, lo ocultaron, se lo dijeron a los pilotos por eso estuvieron bastante tristes, pero no fue una noticia que fuera dada inmediatamente en el circuito, y esto de alguna manera pone una duda fuerte sobre lo que es la Fórmula 1 y las medidas de seguridad, ya que recordemos que en septiembre del año pasado en Monza pasó exactamente lo mismo. Un comisario de pista también falleció por restos de un auto que le cayeron encima. La carrera se va dando entonces tal como había partido, a la vuelta de la lluvia, con los Ferrari en punta, dominando, que parece sin contrapeso. Estamos en pits con Barrichello. Ahí entra Barrichello a los pits, pone neumáticos para piso seco, limpian los pits. Se toma bastante tiempo, Barrichello no tienen mucho apuro, saben que tienen bastante dominada la competencia, y de esta manera Barrichello logra salir sin mayores inconvenientes a la pista. Vamos a ver si funcionan algunas ideas que tiene la FIA en el sentido de hacer más competitiva, de acercar más a los autos, si eso fuera posible. No van a tener esa tranquilidad. Se habla de hacer que queden solo 10 escuderías con 3 pilotos cada uno. ¿Cómo puede ser? Es difícil, porque la fórmula, la FOCA, que es la Asociación de Constructores de Fórmula 1,
es una especie de empresa, ya cada equipo tiene ganado su lugar y de hecho tenemos que hay 20 equipos y son 21 los que están autorizados, ya que el próximo año aparece el equipo Toyota, que ya está dentro del tema de la Fórmula 1. Yo lo veo muy difícil si se pueda realizar, o sea, las escuderías pagan, o las personas interesadas en tener una escudería, el cupo vale millones de dólares, entonces no es llegar y decir ahora lo hacemos de otra manera. La cámara con el puntero, con Michael Schumacher, puntero de todo, puntero de la temporada, puntero de la carrera, ganador hasta aquí de... ¿Cuántos van antes de Sepang? ¿Hasta Melbourne 4 victorias consecutivas? Hasta Melbourne 4. Y 6 pole position consecutivas. Qué notable, ¿eh? Está bastante bien. De hecho, ya superó en el número de victorias a Jackie Stewart y a Alain Prost, a Jackie Stewart y a Ayrton Senna, y solo le queda superar el récord que tiene Alain Prost en cuanto a la cantidad de victorias en el campeonato. La situación de las pole position, las 65 que obtuvo Ayrton Senna, se ve como una situación probable, pero un poco más difícil. Por tiempo, le falta el campeonato. Capaz que le falta el carrera. Ahí tenemos al piloto italiano Jarno Trulli en el Jordan Honda, equipado con neumáticos Bridgestone. Ahora, tiene que estarse desarrollando más atrás una carrera intensa de los pilotos de McLaren, porque los puntos los tienen que buscar igual, independientemente de la como de camino. Así. Ahora, los conocidos de la Fórmula 1 dicen que la competencia parte realmente en Imola. Es ahí donde parte la temporada europea, ¿no es cierto? El 15 de abril en Italia, en el circuito de San Marino, es donde el Gran Premio de San Marino es donde de alguna forma parte la competencia. Ahora, todos tratan evidentemente que nadie se le escape en estas 3 primeras carreras, pero han habido casos en los cuales han habido pilotos bastante escapados en las 3 primeras fechas y escuderías, y después viene la temporada europea y la cosa cambia radicalmente. Ahí tenemos el buen actuar de una de las sorpresas de esta competencia, George Verstappen, después de haber salido del cambio de neumático. Ahora los lugares son Schumacher, Coulthard, Barrichello, Trulli, Verstappen, Häkkinen, Frentzen y Ralf Schumacher en los 8 primeros lugares. Burtali, Sima, Sakane, Fisichella, Márquez, Button y Alonso. Se mantienen los mismos 15 pilotos en competencia. Villeneuve, Heidfeld, Bernoldi, Irvine, Panis, Raikkonen, fuera. Y Montoya, que parecía en el cuadro anterior. Sí, y quien está muy molesto con este tema de las velocidades, porque fíjense que aproximadamente casi 9 autos lograron superar en la clasificación la pole position de que había tenido Michael Schumacher el año pasado en este mismo circuito, y quien está muy enojado con eso es Max Bosley, el presidente de la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, ya que con todas las medidas que se han tomado, con todas las cosas que ha tratado de hacer, en vez de bajar la velocidad, que es lo que él quiere, cada día aumentan más la velocidad. Él está muy molesto en el tema y está buscando la forma de poder lograr tener un equilibrio. Ahora, si por otro lado él mismo aprueba medidas de control, de ayuda para los pilotos en forma casi cibernética o computacional, lo veo difícil que esto se pueda lograr. Si quieren robotizar varias cosas, la largada, poder parar a los autos desde la tribuna, difícil. Además, va contra la naturaleza. Claro, el problema es que, como en todas las cosas, o sea, puede haber un sistema de que de alguna manera ralentee cuando vemos luchando ahí a Ralf Schumacher con Frentzen, una bonita lucha ahí por un lugar de avanzada, se tratan de pasar, se muestran el auto por lado y lado, se colocan uno a otro, no son muy amigos estos dos, son ambos alemanes, pero no son muy amigos. Bueno. Ahí se la busca Schumacher por fuera, Frentzen trata, vuelve. Ahí. Ajá, no logró, pero bonita lucha vimos ahí entre Ralf Schumacher y su compatriota Heinz Harald Frentzen. Bueno, el forcejeo, largo. Decía que este sistema de que desde la dirección de la prueba en un momento dado se pudiera a través de algún tipo de señal bajar el rendimiento de un auto, es bastante complicado porque volvemos al tema del botón. ¿A quién
quién aprieta el botón. Claro. Ahí está justamente Burt, el quien se refirió usted, Edgardo Marín, saliendo del cambio neumático, el piloto de Jaguar. Y volvemos nuevamente con, diría yo, la figura del fin de semana, porque aun cuando no hizo la pole position ni logró el mejor tiempo en el tanque lleno, Ralf Schumacher fue quien de alguna manera estuvo colocándole siempre la voz de alerta a Ferrari, que es el equipo a ganar, durante todo el fin de semana en Malasia. Figuras de la segunda fecha del Mundial de Fórmula 1. Esto es Sepang, el Gran Premio de Malasia. La próxima fecha es el 1 de abril, en suspenso por la situación que nos aclaraba Iván González. Imagen del puntero, Michael Schumacher. Ahora, hay también pilotos que son bastante sanguíneos, o sea, reaccionan de alguna manera fuertemente contra sus compañeros de profesión. Uno de ellos es, por ejemplo, Irvine, quien juró vengarse después de Jacques Villeneuve, después de la clasificación, luego que el canadiense le bloqueara una de las vueltas rápidas en el Gran Premio de Malasia. Dijo, condujo toda la recta de atrás conmigo, deteniéndome, tomó la última curva como siempre, me retuvo hasta el final y después se metió en los boxes. Sus ojos parecen funcionar para adelante y estoy seguro que para mirar atrás también. Villeneuve clasificó su bar en la 7ª posición, mientras que Irvine lo hizo en el lugar número 2. El canadiense después dijo que le había reconocido el error, le había pedido perdón, pero el irlandés declaró, las disculpas no sirven, lo único que funciona en estos casos es la venganza. ¿Qué tal? Y en eso estamos. Entra en un terreno de cierta, no sé cómo llamarlo, de calma, resignación de los adversarios, la carrera, aunque tendría que haber movimiento atrás, ¿no? Bueno, lo que se está produciendo es un poco lo que hemos tratado de explicar en nuestras oportunidades. El tema es que en este momento están empezando a entrar los autos a hacer los cambios de neumáticos y los reabastecimientos, que es una cosa normal dentro de las carreras. Por lo tanto, aquí se empieza como a ordenar de nuevo la cosa y comienza la parte final de la carrera, y esto es lo que va a llevar en definitiva a las personas que van a lograr las mejores ubicaciones. Vimos cómo hacía lo propio Barrichello, se ha mantenido Michael Schumacher adelante sacando el máximo provecho a sus neumáticos, no entraba a cambiar todavía neumáticos, y tenemos nuevamente luchas que se están de alguna manera reeditando, por ejemplo la de Verstappen ahí con ese piloto de la escudería McLaren, con Schumacher, Barrichello, Coulthard, Verstappen, Häkkinen, Schumacher, Frentzen, Schumacher. Verstappen luchando con Häkkinen por el quinto lugar. ¿Quién diría que Häkkinen iba a estar en la segunda fecha del campeonato 2001 peleándole el quinto lugar a George Verstappen de la escudería? Habrá que ver qué pasa ya a partir de España, que es cuando las modificaciones técnicas van a hacer o podrían hacer que tome otro rumbo el asunto. Claro, ahí vamos a empezar a ver una serie de conducción distinta quizás, y evidentemente que a lo mejor las carreras se pueden hacer un poco más seguras en condiciones de piso raro, de piso distinto, pero yo diría que de repente una de las cosas que a los pilotos siempre les gustan son estas condiciones de piso distinto, porque es donde los autos se equiparan, donde se igualan, y es donde el manejo es el que funciona. Otra lucha intensa. Ahí está, la lucha entre George Verstappen y Mika Häkkinen, están luchando por el quinto lugar. Delante autos rezagados de la escudería Benetton. Se le movió el auto, eso hace que Häkkinen pueda pasarlo. A ver, no defendió bien su lugar. Verstappen es muy bueno en esa carrera. Y adelante vemos una lucha entre el piloto argentino Gastón Mazacane y un piloto, Jason Button de la escudería Benetton, luchando por los últimos lugares. Pero igual la lucha es bastante fuerte en esos lugares también. Y los que van luchando por lugares de avanzada llegan a encontrarse con estas peleas de rezagados, y ahí se ve la pericia por poder pasar de los que van adelante con los que van
luchando además por un lugar. Nadie quiere ser último en esta pelea y la lucha es dura y brava. En el lugar 14 está Mazacane, que encarna toda la ilusión argentina en una carrera que nos permite ver los colores patrios de Colombia, de Brasil, de Argentina, pero hasta aquí solo Barrichello sonríe. Así es, pero le contaré, Carlos, que yo con amigos míos argentinos que son muy aficionados al automovilismo y todo, es que Mazacane no tiene mucha raigando, o sea, no es un piloto muy conocido, no es un piloto que tenga un gran apoyo de la afición. Obviamente que hay pilotos que los argentinos pueden preferir en este tipo de competencias. Platense, ¿no? Sí, desde La Plata. Entonces Mazacane se fue muy joven a Europa, a participar fundamentalmente en las fórmulas italianas y logró hacerse ahí un nombre y logró conseguir los dinerillos necesarios para los auspicios y bueno, está montado arriba de un Fórmula 1. Después de Melbourne y después de aquel tremendo accidente y las ideas de superar las medidas de seguridad, David Coulthard ha sido enfático en decir que no traten de hacer esto más lento. Hay que buscar la seguridad por otro lado, pero no por la velocidad de los coches. Bueno, en la misma opinión que tiene Jacques Villeneuve, o sea, incluso Villeneuve que estima que debieran hacerse las pistas más rápidas también, no solamente los autos cuando eran más rápidos, sino las pistas más rápidas, y no este diseño de pista que empezó a funcionar posterior al accidente de Ayrton Senna, que se empezaron a hacer unas pistas con muchas chicanas, muchas curvas cerradas, que no permiten que los autos anden a grandes velocidades. En esta pista, por ejemplo, que es una pista amplia, estos vehículos tienen la posibilidad de armar la caja con hasta 7 y en algunos casos 8 cambios. En este caso han logrado hacerla solamente con 6 cambios. Bueno, esto es complicado lo de la seguridad porque se propone por ahí que los comisarios no tengan, se dice que no tengan, que los eximan de tener que mover la bandera o las banderas al lado de la pista, para que así no se arriesguen. Pero ¿de dónde se puede poner para que los vean? Oye, en el automovilismo norteamericano se usan semáforos, que son luces que le indican a las personas las diferentes posiciones. Y cuando es necesario poner bandera, porque es necesario poner bandera, los comisarios están detrás de muros y de rejas y sacan apenas la banderita con la mano, no más por fuera. No aquí que salen a la pista. Ahora, también hay un tema que fue recalcado en Malasia justamente con toda la gente que estaba haciendo de comisario. Normalmente, lo divertido es que en este circo tan profesional, cuando se mueven tantos millones de dólares, los comisarios son voluntarios. Y de repente, y ganan poco. Y en algunos países son absolutamente voluntarios. Entonces, ellos están ahí porque quieren ver la carrera. Claro. Obviamente se asoman a ver la carrera y se sienten partícipes además de lo que está sucediendo. Y si uno es tuerca y si uno le gusta, lo que uno quiere es que le pase el dientecito del auto por el lado. Entonces se van asumiendo situaciones bastante de riesgo. Es divertido este cuento de esto de que la gente que trabaja en la cosa local sean realmente voluntarios y o por un sueldo bastante pequeño. 29 vueltas de 56 a este circuito de Sepang, que tiene la característica de ser una pista muy ancha, que alienta el entusiasmo de pasar y que ofrece también más seguridad, como vimos ya empezando con Ralf Schumacher, que sigue haciendo una muy buena carrera y que quedaba afuera de entradita. Exactamente. Y te contaré que 250 millones de dólares es lo que se ha gastado hasta el día de hoy, o sea, invertido, depende de cómo usted lo quiera mirar, en la construcción de este circuito de Sepang, una cantidad bastante alta de dinero. Esto nos deja claramente fuera, cuando se preparan los mecánicos de Ferrari para recibir a Michael Schumacher en su cambio neumático, nos deja absolutamente fuera como país el poder tener algún día una pista con estas condiciones, con estas características y que se piense que puede venir a correr la Fórmula 1 a Chile. Yo diría que parte de los problemas que han habido siempre en aquellas personas que han querido hacer una pista es pensar que algún día la Fórmula 1 puede venir a correr a Chile, cosa que lo veo imposible porque se da cuenta que las entradas más baratas en Malasia, que es un país que tiene ingresos bastante altos per cápita, impidió el que fuera mucha gente. Se puede imaginar en Chile pagando, no sé, $250 por un abono para el fin de semana. No lo vislumbro tampoco.
Esto está más lejos que volver a organizar un Mundial de Fútbol en Chile. No, mucho más lejos. Mucho más Claro, lejos. claramente. Es la Fórmula 1, es la segunda fecha de la temporada y usted la tiene en Chilevisión. En el momento que Michael Schumacher entra a hacer su pit stop, le han cambiado ya los neumáticos, le limpian la entrada de los radiadores, le echan la benzina y sale muy calmado porque tiene todo el tiempo del mundo. Él, al momento de entrar, nosotros tenía el tiempo suficiente como para salir y seguir estando en el primer lugar de la competencia, ¿no? Sin ningún tipo de apremio. Mientras que aquí la lucha viene brava entre Verstappen, Schumacher y Häkkinen. Y se empieza a agregar a esa lucha también Frentzen, todos luchando ahí por llegar a tener un lugar de privilegio. Hubo una cubierta, la parte exterior de un neumático en la mitad de la pista. Riesgoso esa situación. Se desbandó el neumático de un auto y ha quedado eso en la mitad de la pista y en la mitad de la recta, además. Esperemos que lo saquen luego porque a la velocidad que van estos autos, impactar contra ese pedazo de neumático que debe ser bastante complicado. De hecho, pasa a veces que los neumáticos de los camiones, uno ve en la ruta, Sí, los caminos los ve de repente que quedan ahí y cuando uno va en el auto le pega eso y es bastante complicado. Es de Márquez. Márquez. El neumático que salió en rodajas. No, pero Márquez está en los pits, lo están atendiendo. Ah, pero justamente Sí, está en los por pits eso. porque entró a cambiar ese neumático, exactamente. Y se están demorando, parece que están cambiando no solamente el neumático, sino que varias cosas más. No es una buena promoción para Michelin. No es una buena promoción. Ahí bloquea, tratando de acercarse Ralf Schumacher a Jos Verstappen de nuevo. Verstappen, Schumacher, Häkkinen y Frentzen luchando por estar en los puntos. Aquí en Sepang la lluvia los acercó a los autos y permitió esa recuperación de terreno de Schumacher y de Barrichello, pero en general el distanciamiento de los capos es demasiado grande. En las últimas 50 carreras, estoy viendo acá, 23 las ganó Ferrari y 23 McLaren, o sea, no queda nada. No, hace mucho tiempo que se habla de este circo prácticamente de tres escuderías. O sea, Ferrari, McLaren y Williams son las tres escuderías que han dominado la Fórmula 1. Un par de años por ahí fue dominado por... ahí tenemos justamente a Márquez en el momento que va con un neumático desinflado, esto le produce aumento de la temperatura y se le desbanda el neumático. Tarso Márquez de Minardi. Es decir, que salvo por ahí los años en que salió campeón Schumacher con Benetton, en la cual Benetton logró llegar a las primeras filas, no ha habido históricamente alguien que se coloque entre medio. Bueno, y las escuderías que en algún minuto estuvieron, las marcas que en algún minuto estuvieron, cuando se juega ahí Schumacher con Verstappen de pasarlo, como los nombres tradicionales de Lotus, de Alfa Romeo en algún minuto, hoy día ya no existen, Brabham y otras ya son escuderías que no existen. Verstappen quiere recuperar el lugar ahí porque no le gustó mucho que Ralf Schumacher lo pasara. Barrichello está a 25 segundos de Coulthard, que es el tercero. Y estos están luchando por el cuarto lugar, estos cuatro pilotos ahí, entre Schumacher, Verstappen, Häkkinen y Frentzen. Es una lucha intensa y muy atractiva. Claro, y están a 15 segundos del tercero y están casi a 40 del primero. Pasó Schumacher a esos autos y inmediatamente hizo una distancia y se empieza a ir rápidamente a la casa tratando de descontar estos 15 segundos que le lleva Coulthard. Trata de irse sobre el piloto escocés y le deja ahora la tarea a Verstappen que luche con Häkkinen y Frentzen que se acerca a esta lucha. Mucho más allá está Mazzacane, a quien lo trataron, oigan, pero muy duro después de Melbourne. Fue un desastre, dijo la revista Autosprint. No tiene nada que le
permita demostrar que está preparado para correr con los grandes. Muy duro, hay que tener carácter para resistir una crítica así. Sí, a ver, yo de alguna manera comparto la crítica. Ya, de todos modos. Sí, y yo creo que realmente en la Fórmula 1 hay pilotos buenos, pilotos regulares y más Ataca. Vamos a volver con una reflexión al respecto porque ahora nos retiramos por un instante. Estamos de vuelta en Sepang, segunda fecha del Mundial de Fórmula 1, algo que hasta aquí, en 34 vueltas de 56, se da no complicado, sino que simple para Ferrari con Michael Schumacher y con Rubens Barrichello. ¿La prensa fue dura con usted alguna vez, Iván, cuando competía? Así como con Mazzacane. Sí, claro, en alguna oportunidad me decían el rey del trompo. Corría para el 18, claro. Ya. Perfecto. ¿Pero tú nunca se enojó? No. Estamos de vuelta, quedan 21 vueltas y el líder es Michael Schumacher. A propósito que estamos viendo una carrera internacional, deberíamos aprovechar este minuto para hacer una mención a la actividad internacional de los pilotos chilenos en el extranjero hoy. Hoy día está compitiendo en la ciudad, en el circuito de Río Cuarto, en la Fórmula Renault Argentina, el joven piloto chileno Pablo Donoso, de quien se espera que tenga buenos resultados. En la competencia pasada logró clasificar ya entre los 9 primeros. Cuando uno dice clasificar entre los 9 primeros, de repente piensa de que está bastante atrás. Muy por el contrario, son carreras a las cuales llegan aproximadamente 40 autos para poder lograr un cupo de 25 o 26 autos en la partida, lo cual hace bastante interesante la participación de este joven piloto chileno, acuérdense de su nombre, Pablo Donoso, y quien es indudablemente el ícono del automovilismo nacional por muchos años ya. Me refiero a Liceo Salazar, está participando hoy día después de haber clasificado 12 en la IRL en el circuito de Phoenix, en Arizona. Y esperamos que le vaya muy bien también, ya que haya tenido buenos aprontes, había estado ahí en el segundo, con los segundos tiempos, parece que tuvo un problema en el momento de la clasificación y no logró mejorar el tiempo, pero como dice él, el año pasado clasificó 17 y quedó cuarto, ahora 12, a lo mejor va hacia adelante. Estuvo de aniversario Liceo anteayer, 20 años de su estreno en la Fórmula 1. ¿No? Ah, yo decía que ahora ya no cumple años, sino que cumple aniversario. Bueno, complicado, 20 no. Sí, 20 años de su estreno en la Fórmula 1, sí. Mire, qué bueno estuvo eso. Y sigue estando. Sí, la lucha, como veíamos, es una lucha por el quinto lugar entre Verstappen, Häkkinen, y se ha agregado a esta lucha Frentzen. Ya más lejos viene Trulli y Ralf Schumacher se aleja de este grupo buscando descontarle a David Coulthard para lograr ese apreciado escalón del podio. Se mantienen los 15 autos, Mazzacane va en el 13. Avanzó un puesto. Una carrera con muchos momentos de interés, porque nunca lo ha perdido, ya sea en la disputa del tercer puesto, del tercero al sexto ha habido mucha actividad. Sí, claramente el primero y segundo lugar están casi definidos, ¿no es cierto? Con Schumacher en el primer lugar, Barrichello en el segundo, después un poco más atrás viene Coulthard cuando vemos el abandono de Fisichella y lo vemos caminando, el joven piloto italiano. Fisichella de la Benetton Renault, sigue siendo un desastre este equipo, es lamentable porque hay bastante dinero detrás de la casa francesa, buscando la posibilidad de llegar a buenos lugares cuando sobrepasan justamente a Burti ahí del Jaguar. No tuvieron mayores problemas ni Verstappen, ni Häkkinen, ni Frentzen. Es un club muy exclusivo, al cual no pudo entrar, por lo menos para el 2001, Narain Kartikeyan, el piloto indio, que estuvo probándose, pero todavía no. Y con muy buenas actuaciones en la Fórmula 3 inglesa, el piloto indio de la religión. Exactamente.
Jos Verstappen, un piloto holandés, gran kartista. A propósito de esto, hoy día todos los pilotos que están en competencia vienen justamente de hacer sus primeras armas en esta actividad del karting competitivo. Todos ellos, ya no fue campeón del mundo, Verstappen también, otros han sido campeones europeos, campeones de su país, pero todos tienen como base para poder llegar a competir en esta alta competencia del automovilismo internacional el haber tenido un paso importante por lo que es el karting. Eso es, que tuvo una actividad intensa también en Chile en otras épocas. Nosotros participamos en muchas transmisiones, pero no tiene la misma intensidad. No, hoy día ha cambiado bastante ese tema, el karting, por lo menos lo que es el área metropolitana, es la única actividad del deporte motor que se realiza. Aquí bien. El karting posee una pista, un cartódromo en la comuna de Lampa, más o menos como a 30 kilómetros del centro de Santiago, y hay competencias todas las carreras, hay aproximadamente, se juntan entre 50 a 60 pilotos en cada oportunidad. No, hay una actividad bastante fuerte. Qué bueno, nos alegra mucho porque obviamente es la base. Ya Barrichello le lleva 27 segundos, 561 milésimas a Coulthard, y vamos a ver cuánto es lo que le lleva Coulthard a Schumacher. 3 segundos, 857. ¿Cómo se ha acercado después de...? Vimos que cuando Schumacher se salió de esta lucha, llevaba recién 15 segundos y lo ha bajado rápidamente. Es un grupo muy activo hacia el sexto lugar. La pista nos ofrece un aspecto muy especial a estas alturas, a pesar de la lluvia y la posible suciedad que puede haber acumulado. No hay algo a la vista. No, o sea, en este sector está completamente seca, obviamente que hay solamente una huella, así que van por la parte que se ve más gris de la pista, el resto se ve más negro. El sector es muy rápido, se la juega Häkkinen con Verstappen, lo logra pasar, veamos qué va a suceder ahí. Verstappen por fuera, no quiere perder ese lugar. Verstappen su auto tiene una muy buena velocidad final, aprovecha esa velocidad final y recupera el lugar perdido con Häkkinen, y aprovecha Frentzen de meterse también en esa lucha. Se le movió un poco el auto a Häkkinen en el único lugar todavía donde está la pista húmeda, y recuperó de esta manera Verstappen su lugar en una bonita maniobra de carrera, tanto de Häkkinen como de él mismo. Animador Verstappen, le ha dado color a la carrera. No, muy bien. Aparte de su lucha histórica, digamos, con Ayrton Senna, el recordado y legendario Ayrton Senna, Michael Schumacher tiene otra lucha por récords, que sería el récord de carreras ganadas, porque en Melbourne completó 45 Michael Schumacher y el récord lo tiene Alain Prost con 51. Bueno, ¿Qué números? Ese récord, de hecho, podría quedar, se podría batir este año. Ah, claro, está muy cerca, está a 5 carreras. Claro, está a 5 carreras, podría batirse este año. Pero el de las pole position es más difícil, porque con esta lleva 23 pole position contra 65 claro, de Ayrton Senna, es bastante más complicado, pero también es un problema de tiempo. Claro, puede ser unas 2 o 3 temporadas. Que yo no creo que Schumacher tenga mucho interés en seguir mucho más adelante. De hecho, ni siquiera ha negociado, porque su contrato termina el año 2002 con Ferrari, y no ha negociado. Normalmente estos contratos se negocian con bastante anticipación. No está en esa situación. Aquí buscando recuperar el lugar que le sacó Frentzen. No debe estar muy contento, se descuidó un segundo y inmediatamente Frentzen lo pasó cuando él estaba defendiéndose de que no lo pasara a su vez. Ahí tenemos la repetición, lo pasa Verstappen por fuera. Ah, no, se mueve un poco Verstappen ahí, claro, se le movió el auto, entonces tuvo que levantar para evitar la colisión. Lo aprovecha esto muy bien Frentzen, le coloca el auto por dentro y lo
sobrepasa ganándole un lugar al ex campeón del mundo Mika Häkkinen. En pits. Chuli. Hasta el momento, justamente. Hasta el momento sigue siendo Ralf Schumacher el mejor piloto de Michelin. Los demás son todos neumáticos Bridgestone. Sigue siendo Schumacher quien lleva la voz cantante en lo que es neumáticos Michelin. En un retorno después de muchísimos, algo así como 25 años estuvo fuera Michelin de la Fórmula 1. Estuvo fuera, creo que alrededor de 25 años, sí. Ganó campeonatos del mundo con Ferrari, con Williams, con McLaren también. Ahora, Michelin tiene una vasta experiencia en el tema de la competición de los neumáticos. Recordemos que los neumáticos que se usan en el Campeonato Mundial de Rally son Michelin, los neumáticos que se usan en el Campeonato Mundial de Motociclismo son Michelin, y los neumáticos que se usan normalmente, los autos ganadores de Le Mans, se usan en Michelin. Y se fue Häkkinen a los pits a cambiar neumáticos. Ahí va. En una jornada muy difícil para los pilotos McLaren. Otra jornada negra para McLaren Mercedes, realmente un equipo que nos tiene acostumbrado a estar en los primeros lugares con las flechas de plata. En esta oportunidad, sí es cierto que el trabajo estratégico en los pit stop y todo lo demás ha sido bastante bueno. No han tenido la posibilidad de estar adelante, sobre todo en lo que es las clasificaciones, que de alguna manera es lo que da el aviso a los demás pilotos que hay un competidor fuerte. Ahí se le mueve el auto nuevamente a Verstappen al salir de esa curva. Frentzen busca la posibilidad de llegar y poder sobrepasarlo. Recordemos que ambos también tienen que entrar a cambiar los neumáticos cuando el líder de la competencia, muy tranquilo en el primer lugar, y entra su compañero de equipo a cambiar los neumáticos. Una carrera muy tranquila para el puntero de la carrera y puntero del año. Otro de los motivos por los que costó vender las entradas aquí fue la actitud de los hoteleros malayos. Triplicaron los precios de sus instalaciones. Se parecen a unos que yo conozco. De más cerca. Sí. Sí. ¿Has tenido alguna asesoría, Marco? Asesorémonos nosotros en los instantes que vienen porque ya regresamos. Este domingo. Sepang hacia la etapa final ya de una carrera que ha tenido intensidad, primero por la lluvia, porque modificó el cuadro de posiciones inicial, obligó a mostrar lo buenos que son Michael Schumacher y Rubens Barrichello, y que después ha tenido un movimiento incesante en las posiciones que van de la tercera a la sexta, como aquí. Ahí se está haciendo famoso Tarso Márquez, tapando a los autos que van luchando por el primer de los lugares de avanzada, ganando un poco pantalla el piloto brasilero. Lo que no hemos visto en esta transmisión, y extrañamente, ha sido la cámara de los autos. Capaz que hayamos tenido tan mala suerte que justamente los autos que llevaban la cámara para la televisión abierta no estén en competencia, que es una cosa que siempre le interesa mucho a los televidentes, y sobre todo aumentar el volumen y escuchar los decibeles del motor cuando están esas cámaras. Vemos cómo George Verstappen entra a cambiar los neumáticos. De esta manera momentáneamente queda Frentzen en el lugar, en el quinto lugar, pero yo pienso que Verstappen va a llegar luego a los lugares avanzados. Frentzen tiene que entrar a cambiar neumáticos, un cambio muy rápido, 7 segundos. ¿Será el récord de pits estos 7 segundos? Me da la impresión que lo que hoy día, claramente. Y Häkkinen empieza, después de haber cambiado su neumático, empieza a establecer las mejores vueltas. La vuelta 43 realiza un tiempo de 1 minuto 41 segundos 738 milésimas. Vemos ahí a Rubens Barrichello, andando fuerte.
Tal vez el invitado estelar aquí fue la lluvia, porque obligó a aquella demostración. Se alcanzaron a correr 2 vueltas, tal vez 3, antes de que llegara la lluvia. Sí, fue muy tempranera la lluvia. 2 vueltas y la lluvia. Uy, ahí casi se va el Barrichello. Logró frenar el auto y mantenerlo en pista. No tiene mayor apuro, nadie lo apura, no tiene mucha posibilidad de llegar hacia los primeros lugares. Por lo tanto, yo creo que se autopresionó de más. Cero falta aquí en todo lo que sea seguridad, la pista, no ha habido ninguna dificultad. Escuchábamos ahí el sonido del V10 del Ferrari. No es tan agudo como cuando tenían motores V12, que era un sonido característico y distintivo de la Ferrari cuando usaban los motores V12. Ahora con el V10 es muy similar quizás a lo de los demás autos. Hakkinen. Si no hay cambios, si no subsisten las dificultades denunciadas hasta aquí, vamos a estar el 1 de abril en Interlagos para el Gran Premio del Brasil. Situación en suspenso todavía. Si hay problemas con esa fecha, el que sufriría sería Barrichello, por supuesto. No, obviamente. Y los restos de los pilotos brasileños, o sea, a ellos les interesa mucho su gran premio local, hay mucha promoción alrededor, todos tienen su minuto ahí los brasileños en Brasil, así que, y hay hinchas de Barrichello, hay hinchas de Burti, hay hinchas de Bernoldi, sería una cosa bastante interesante que sucediera. Quedan 10 vueltas y sigue estando a la cabeza de esta competencia Michael Schumacher, relajado que está, mira, ahí hay uno que está durmiendo, ¿no? Uno duerme. ¿Cómo será la seguridad que tiene el gordito ese de la derecha ahí? Dormía plácidamente, arrullado por el ruido del motor. Así de fácil para la Ferrari. Eso como falta respeto a los demás. Yo creo. Hay mucho Va a salir en las revistas esa foto, pero en primera página. Schumacher, Barrichello, Coulthard, Frentzen, Ralf Schumacher, Hakkinen, Verstappen, Trulli. ¿Cómo se dirá Verstappen en holandés? Verstappen. ¿Ves una posibilidad, Verstappen? Recibimos todo tipo de consejos y lecciones en este sentido. Absolutamente. Nuevamente Hakkinen vuelve a hacer la vuelta más rápida. Así es. Yo la anoté, 1:40.962 milésimas. Ahora, lejos sí la vuelta rápida de lo que fue la vuelta de la pole position con 1:35, pero hay que recordar que la pista, si bien esto está seca, hay mucha suciedad fuera de la huella que han ido dejando los autos. Cuando los neumáticos empiezan con su desgaste, se empieza a quedar en lo que no es la huella, una especie de bolitas, de bolitas de goma, que lo hace muy peligroso. Prácticamente es como andar en una superficie más riesgosa que andar en la tierra. Oiga, recién me encuentro un apunte que explica mucho de lo que puede estar sucediendo. Fíjese que Coulthard nunca se tuvo usted para esta fecha de Malasia. Va a ser muy difícil, dijo, llegar a tener una velocidad suficiente para llegar a tratar de quitarle el puesto a Ferrari de aquí, desde Melbourne, a Sepang. Y así está sucediendo también. Así es, y realmente Coulthard ha sido bastante crítico con el equipo. Ha tenido algunos, no sé si problemas internos, pero ha sido muy crítico con lo que está sucediendo en el equipo McLaren. Ahora, McLaren está de alguna manera también cambiando absolutamente todo su cuartel general y su fábrica. La están llevando a un nuevo complejo que se va a llamar Paragon. Paragon, tengo entendido que es la palabra que define
lo último de lo último. Y parecía ser que esta nueva fábrica, este nuevo complejo, están saliendo del sector de Walking en Icatán, donde estaban, a otro sector siempre en el área de Surrey, pero han dedicado mucho esfuerzo a esta construcción y la gente les decía, ojo que con esta nueva fábrica, con estas nuevas instalaciones no hay a hacer cosas que descuiden un poco el tema del equipo Fórmula 1 y parece ser que así ha sucedido. Eso es. Pero fíjese que la mala pata de Montoya, se estaba preparando especialmente para Sepang, porque nunca ha corrido en Sepang, naturalmente, y decía, pero esta carrera me va a servir precisamente para aprender. No pensó mucho. No, y yo quizás ha sido el piloto que menos vueltas dio en Sepang, porque en el primer entrenamiento tuvo un problema con la bomba de benzina que no le permitió, o la bomba de combustible, que no le permitió poder girar. En el segundo entrenamiento salieron y tuvo un problema con el alternador y un principio de incendio del auto que tampoco le permitió girar. Cuando lo entrevistaron, y esto fue causado además por el problema de la bomba de benzina, cuando lo entrevistaron, que fue una cosa destacada por Patrick Head, quien es el ingeniero, Montoya fue muy relajado, muy tranquilo. Dijo, sí, tuvimos un problema con la bomba de benzina, después un problema con el alternador, no voy a dar ni una vuelta, pero bueno, son cosas que pasan en el equipo y esto lo ha colocado en una situación de que Patrick Head, que es una persona que no alaba mucho a nadie, lo ha alabado diciéndole que él tiene la posición mental correcta para poder estar en un equipo Fórmula 1 y poder tener triunfo en la Fórmula 1. Qué bien. Tiene fuerza de carácter, fuerza mental, que a veces hace tanta falta. Estamos a 9 vueltas del final. Justamente eso fue lo que dijo Montoya. Esto me sirve para educar mi carácter. Que hay otros pilotos, por ejemplo el caso de Eddie Irvine y otros más, que cada vez que hay un problema, lo primero le echan la culpa al auto y arman todo un batifondo, hablan con los medios y crean toda una situación comprometida para el equipo. El puntero, Michael Schumacher, de Ferrari. Toda la majestad del puntero, que ya va pasando, por supuesto. A masacrar. A masacrar. Si no hubiese sido por esa lluvia tan intensa, Iván, podríamos haber tenido la carrera siempre así. ¿Qué idea tiene usted? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que si no hubiera sido la lluvia tan intensa, a lo mejor la carrera, la supremacía de Ferrari, por lo que está demostrando ahora, capaz que hubiera sido peor. Claro, más notable. Ahora, habría que haber visto que después de las batallas, todos son generales, pero ¿qué hubiera pasado si Montoya no hubiera tenido la mala suerte que, a su vez, Fisichella no hubiera hecho que se parara la carrera? A lo mejor Montoya habría andado bastante bien, se esperaba que anduviera bien. Hay muchos que quedan por contestar y lo veremos qué pasa en la próxima fecha. 1 minuto 11 segundos, 329 milésimas le lleva Michael Schumacher a Mika Häkkinen, quien sigue haciendo los récords de vuelta. Pero no le alcanza. No, para nada. Entre el primero y el sexto. Ahora, a esta altura de la carrera, cuando quedan solamente 6 vueltas, el físico de los pilotos empieza a producir estragos, la condición del clima, el cansancio, y es por eso que a veces a estas alturas de la carrera se producen algunos abandonos también. Ahí estamos justamente desde el lugar de control de McLaren. Bueno, esto está relajado porque tienen claro que no sacan nada. Ahora podría mostrar cómo está el Williams, que realmente ha sido como el equipo sensaciones. Aquí vienen buscando un punto. En este lugar da un punto. Y todo sí. No, todos los puntos que se pierden en esta etapa son los que se necesitan al final del campeonato. Que sea uno, algo.
va ayudando, pero de que se les arranca Schumacher, se les arranca. Y se les arranca además por el campeonato de constructores. Hay escuderías como el caso, por ejemplo, de Williams, el caso de McLaren, que para ellos de repente es más importante el campeonato de constructores que el campeonato de pilotos. Hakkinen buscando descontarle a Ralf Schumacher por el quinto lugar, ahí lo vemos cómo se acerca, la diferencia de 2 segundos 163 milésimas va a ser empezada a contar para ponerla en forma real a 1 segundo 348 milésimas. Poco menos de 1 segundo le descontó de una vuelta a la otra. Ahí se la juega Hakkinen colocando su rueda en el piano, entra lo más fuerte que pueda en esa curva. La lucha entregada, vamos a ver ahí cuál es la diferencia ahora. La diferencia anterior era 1.348. No la han medido todavía, pero usted ve ahí en la pantalla se ve que la diferencia es prácticamente cero. Ahora aquí vamos a ver si acaso tiene resto Hakkinen para lograr hacerse el quinto lugar y si el motor del Williams, el BMW, logra tener la posibilidad de alargar esa distancia. Veíamos que en la recta se le era complicado a Hakkinen poder alcanzarlo. En 50 vueltas las posiciones. Y hasta aquí pareciera que no se tuerce la historia en Sepang, que se corre desde el 99, y entonces la ganó Eddie Irvine, y siendo corredor de Ferrari entonces, Schumacher, Michael el año pasado, y ahora va por la tripleta la Ferrari. Mucha gente se pregunta de a dónde los malayos podrán tener afición por el automovilismo. ¿De dónde? Y esto pasa porque Malasia fue durante mucho tiempo un protectorado británico y evidentemente los británicos hacían en la ciudad de Kuala Lumpur antiguamente carreras de autos en la cual compitieron pilotos ingleses muy conocidos, muy famosos en su época, y esto hacía que la gente se hiciera bastante aficionado al automovilismo. Tienen otro circuito que es el circuito de Shah Alam, donde se corren las motos, y han tenido una historia automovilística bastante grande. Parece que no va a tener la posibilidad, salvo que tenga algún problema con ese rezagado ahí Ralf Schumacher. A ver si le coloca el auto por el lado, se resala un poco el auto a Schumacher, Hakkinen acelera, trata de colocarle, de succionarse un poco del otro auto, pero me da la impresión que Ralf Schumacher tiene más velocidad final, aun cuando está bloqueando un poco al llegar al final de la recta. Acá podría buscar Hakkinen mejorar su posición en la parte trabado de la pista. Buena persecución. Sí, no, está bonita esta parte. A todo andar, faltan 3 vueltas, sigue siendo el líder Michael Schumacher y la lucha importante está justamente acá, por el quinto lugar, entre Ralf Schumacher y Mika Hakkinen. Eso es. Que dijo antes de la carrera, entro a ganar. Van a ser puntos importantes. Van a ser mis primeros puntos en la temporada. Y disfruto mucho manejando en Sepang. Hoy tal vez disfrutó un poco menos. Sí, yo creo que no ha sido mucho lo que ha disfrutado. Porque obviamente que el conducir un vehículo de competencia en la posición de Michael Schumacher o de Rubens Barrichello, en la cual van como más relajados en esta etapa de la carrera ya, que están luchando constantemente por ganar 1 punto o 2 puntos, la cosa cambia radicalmente. O sea, estos se van a bajar totalmente cansados del auto, seguramente Schumacher también, pero mucho más relajado. No hay caso, ¿no? Se busca por todos lados Mika Hakkinen a Ralf Schumacher.
Y no hay caso, ¿eh? Ahí lo voy a pasar al rezagado. Pero justamente me salí con Facán, entró. Estamos mostrando las últimas vueltas, faltan 2 vueltas. Vamos a ver si el finlandés logra poder sacarle ese puntito al alemán. Muy bien seguida, además, televisivamente la carrera. Muy bien. A pesar de la tremenda superioridad de Ferrari, hemos tenido una carrera atractiva porque se ha estado en todos los lugares que van definiendo algo. Claro, lo que pasa es que hoy día la tecnología, ¿no es cierto?, y las posibilidades de la cantidad de cámaras, de grabar y todo lo demás, hacen que el director pueda perfectamente bien seguir a estos pilotos, porque seguramente debe tener grabado en otra cámara al líder de la competencia, ante cualquier eventualidad que pase, lo pone y no queda después en el problema de que cómo se te ocurrió que perdiste el accidente de que venía ganando la carrera, una cosa así. Porque yo pienso que yo creo que televisivamente una de las actividades más complicadas para seguir, para dirigir, debe ser una verdad. ¿Cómo me pierdo al líder? A 3 vueltas del final, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Frentzen, Ralf Schumacher, Häkkinen, Verstappen, Trulli. Y en su paseo particular, Michael Schumacher. Sí, pero paseo que de alguna manera Schumacher lo ha hecho bastante rápido, porque no quiere volver a que le suceda lo que le pasó el año pasado en Indianápolis, cuando por relajarse mucho se salió de la pista. Bueno, no perdió su primer lugar, siguió adelante y todo lo demás, pero sufrió más de algún nerviosismo. Se va dando tan fácil que se desconcentra, no se sale de la carrera. Sí, recordemos lo que le pasó a Ayrton Senna en Mónaco una vez también, que iba ganando la carrera por 40 segundos de diferencia con quien lo seguía, y que en ese momento era su compañero de equipo, Alain Prost, y por tratar de bajar el ritmo, se salió de la competencia. Las carreras terminan, cuando baja la bandera. La vuelta más importante es la última, la curva más importante es la última curva, y eso es algo que muchos pilotos tienen que aprender, que se la juegan mucho en la primera curva y en la primera vuelta. Sin embargo, la carrera termina justamente, como dice Edgardo Marín, cuando se baja la cuadriculada. En los partidos de fútbol también, ¿eh? A propósito de los jugadores de la Católica, ex O'Higgins, que decían, no vamos a celebrar los goles que le hagamos a O'Higgins. No me digan nada, qué vergüenza eso. Qué tremendo, y perdieron 4-1 con O'Higgins. Se habían preparado totalmente para no celebrar los goles, y al final terminaron aplaudiendo los goles. Seguro. Y aquí el que va a recibir los aplausos es Michael Schumacher. Los últimos metros de la competencia del Gran Premio de Malasia. Ahí está. La bandera cuadriculada que premia tradicionalmente en el automovilismo o en los deportes motorizados al ganador de la carrera. Michael Schumacher, ganador con 1 hora 47 minutos 34 segundos 801 milésimas y con un promedio de 170.30 kilómetros a la hora. De punta a cabo, desde la pole position hasta la carrera, con el solo intervalo de la lluvia que le significó tener que remontar, poniendo el momento más atractivo sin duda de la carrera en la cacería de los que se le habían escapado. En tercer lugar, el escocés David Coulthard de McLaren Mercedes, suma puntos importantes McLaren Mercedes, y viene ahí Frentzen, Ralf Schumacher y Mika Häkkinen completando los 6 primeros lugares, que son los que tienen derecho a puntar. Momento para que nosotros vayamos con nuestros patrocinadores y ya estamos de vuelta en el podio.
Repetición de podio respecto a Melbourne con Michael Schumacher, Rubens Barrichello y David Coulthard. Ahora sí, ahora champaña. Pero hay alegría, indudablemente, hay felicitaciones. Ese gesto de Schumacher ha sido llevado a una figurita de papel maché que hicieron en Malasia y que se han vendido profusamente a los hinchas. El himno alemán, Deutschland, Deutschland, Liberales, premia la actuación del piloto de esa nacionalidad. Sexta victoria consecutiva de Michael Schumacher. Eso es. El himno alemán premiando justamente la victoria de quien ganara la competencia de esa nacionalidad, y el himno italiano premia ahora a la casa constructora, en este caso la casa de Maranello, Ferrari. Al viento, alegría, por cierto, un nuevo triunfo para Michael Schumacher, un nuevo triunfo para la Ferrari, que repite entonces por tercera vez en Sepang, con Irvine primero, con Schumacher dos veces. Grandes campeones, Iván González, ¿no? Así es, indudablemente que Ferrari se está haciendo ya como el favorito en Sepang, el piloto que se sube al auto gana ahí, y indudablemente que ha habido un gran trabajo. También es importante recalcar el hecho de que David Coulthard, ahí un poco calladito, se ha ido asumiendo la posición del piloto que tiene más puntos en la escudería McLaren-Mercedes. Esto es muy importante también para mediados de temporada, cuando ya los equipos empiezan a definir quién va a ser el líder de la escudería y qué papel va a desempeñar el coequipo. Siempre se pensó, y así lo dijo Coulthard a principios de año, que este iba a ser su año. Comentábamos que nadie dice que no va a ser así, hasta incluso los pilotos que van más atrás, pero Coulthard sí lo ha hecho, Hakkinen lamentablemente no lo ha podido hacer. Y Rubens Barrichello, como siempre, un gran escudero, un gran coequipo que presiona a los demás, a Schumacher, de manera tal de hacerlo ganar. Quedó la duda qué habría pasado si Montoya hubiera estado en la pista, quedó la duda qué hubiera pasado si la carrera hubiera sido con piso seco y qué habría pasado con los neumáticos Michelin en esta llamada guerra de los neumáticos. A lo mejor en Sao Paulo vamos a saber y se podrá dilucidar qué va a pasar en la Fórmula 1 de ahí en adelante. Las hizo todas Schumacher, ganó la pole, corrió con el muleto, la ganó de punta a cabo, en fin, un verdadero campeón del deporte de estos días. Si se corre Interlagos, estamos nosotros en Interlagos en toda la temporada de Fórmula 1. Gracias, Iván, nos volvemos a encontrar entonces. Así es, en Interlagos. Gracias amigos, gracias Galo. Adiós.